Buen día. Hoy vamos a ver el tema de circuito RLC serie sin fuentes. Este circuito es el dual del que hemos visto en la clase anterior, RLC paralelo sin fuentes, por lo cual vamos a ir un poquito más rápido porque la forma de encontrar las ecuaciones y de resolverlas es exactamente igual que en el caso de RLC paralelo. Así que yo les aconsejo que miren el video anterior para que podamos avanzar un poquito más rápido en este. Cuando tenemos un circuito RLC en serie como el que se muestra en la figura, lo que vamos a hacer para plantear la ecuación diferencial es utilizar la suma de las caídas de tensión en un lazo cerrado igual a 0. Es decir, la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el condensador más en la bobina tienen que ser igual a 0. Como ustedes se fijan acá, de vuelta estamos utilizando la notación temporal, es decir, las tensiones las estamos escribiendo con letra minúscula porque estamos significando que todas estas tensiones son funciones que dependen del tiempo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar las tensiones VR, BC y BL por sus correspondientes leyes tensión-corriente. Ya sabemos que para la resistencia, la ley que vincula la tensión con la corriente es la ley de Ohm. Para el capacitor, la ley IB es I igual a C por derivada de la tensión respecto del tiempo. Esto significa que la tensión la voy a obtener integrando esta ecuación, o sea, es 1 sobre C por la integral de la corriente diferencial de T. Y para la bobina, la tensión es L de I a dt. Entonces, si nosotros reemplazamos estas tres ecuaciones de tensiones en esta ecuación que está acá, lo que obtenemos es una ecuación íntegro diferencial, nuevamente, es decir, una integral y una derivada. Por eso se llama íntegro diferencial. Entonces, lo que hacemos para resolver este tipo de ecuaciones es derivar ambos miembros de la ecuación con respecto del tiempo. Y cuando derivamos, lo que obtenemos es esta ecuación que tenemos aquí, que es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, ¿sí? Que vamos a resolver con la ecuación que está abajo, digamos, ya reordenados sus términos para que el término que acompaña la derivada segunda sea igual a 1, porque así es más sencillo, entonces la vamos a resolver. Y esta resolución se hace suponiendo que la solución de la ecuación es de la forma exponencial, es decir, a por e a la st. ¿Sí? Cuando nosotros reemplazamos esta expresión de la corriente aquí con su derivada segunda, su derivada primera y la función, lo que obtenemos es la ecuación característica de esta ecuación diferencial. Esa ecuación característica en este caso tiene la siguiente forma: s cuadrado más r sobre l por s más 1 sobre lc igual a 0. Recuerden que en el caso del RLC paralelo, la ecuación característica era muy parecida, la única diferencia era el término que acompañaba a S, que era diferente del que tenemos ahora. Es la única diferencia. Entonces, con esta ecuación característica ya sabemos que es un polinomio de segundo orden que tiene dos raíces. Las dos raíces se las puede calcular, ya sabíamos cómo calcular, y la expresión que nos queda es esta. Entonces, ahora este coeficiente que está aquí es el que le llamamos el coeficiente de amortiguamiento alfa, es R sobre 2L. Es distinto del coeficiente de amortiguamiento para el RLC paralelo, ¿sí? Que era R sobre 2C. Mientras que el término que tenemos aquí, la frecuencia de resonancia omega 0 al cuadrado, sigue siendo exactamente igual, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que resolver calcular estas dos raíces del polinomio, que es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Entonces, analizando estas raíces, teníamos tres casos. El primero era el caso sobreamortiguado, en donde alfa era mayor que omega 0, entonces esto que estaba dentro de la raíz era
positivo, con lo cual teníamos para S12 dos raíces reales distintas y negativas. Y para ese caso, lo que hacíamos era proponer una solución que era la suma de dos exponenciales, A1 por e a la S1t más A2 por e a la S2t. Exactamente igual que con el RDC paralelo, con la diferencia de que antes calculábamos la tensión y ahora lo que estamos calculando como incógnita de nuestra ecuación es la corriente. El segundo caso era el amortiguamiento crítico cuando alfa era igual a omega 0 y que teníamos dos raíces reales iguales. En ese caso lo que hacíamos era proponer una solución ahora para la corriente, que es una exponencial decreciente multiplicado por una recta. Y en el último caso, que era el subamortiguado con alfa menor que omega 0, teníamos dos raíces complejas conjugadas y la solución era una exponencial decreciente multiplicada por una combinación lineal de senos y cosenos, en donde la frecuencia de los senos y cosenos era omega d, que se calculaba como la raíz de omega 0 al cuadrado menos alfa cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver en el caso de un ejemplo. Por ejemplo, nos piden para este circuito RLC serie calcular la corriente I que circula por el circuito. ¿Sí? La corriente I es la misma que circula por la resistencia, por el capacitor y por la bobina, porque están en serie. Ahora, las condiciones iniciales que me dan son que la bobina, perdón, las condiciones de los elementos, o sea, los valores de los elementos son la bobina que vale 4 Henry, la resistencia que vale 0 ohm y el capacitor que vale 1 sobre 36 faraday. Que la resistencia valga 0 ohm significa que nosotros acá no tenemos resistencia, es decir, esto es un cortocircuito. Eso significa que lo que tenemos en definitiva es un circuito LC sin resistencia, o sea, sin pérdida. Se llama circuito LC sin pérdida. Las condiciones iniciales son para la corriente que circula por el circuito menos 1/6 de amper y para la tensión en el capacitor BC igual a 0. Estas son las condiciones iniciales a partir de las cuales vamos a calcular las constantes A1 y A2. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este circuito? Lo que tenemos que hacer, como siempre, es calcular alfa y omega 0 para ver con qué tipo de circuito estamos trabajando. En el caso de alfa, como la resistencia es igual a 0, alfa me va a quedar igual a 0. Y en el caso de omega 0, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de la inductancia y de la capacitancia, que valen 4 y 1 sobre 36, para obtener el valor, que en este caso me da 3 radianes por segundo. Es decir, que alfa vale 0 y omega 0 vale 3, con lo cual alfa es menor que omega 0 y estamos en la respuesta subamortiguada. En el caso de la respuesta subamortiguada, nosotros ya sabemos que tenemos que proponer una solución que es de este estilo, es una exponencial decreciente multiplicada por una combinación lineal de senos y cosenos. Y lo que nosotros conocemos de esta ecuación en este momento, de esta función, es alfa y omega d. Alfa vale 0 porque lo acabamos de calcular y omega d lo podemos calcular como la raíz de omega 0 cuadrado menos alfa cuadrado. Bueno, alfa vale 0, o sea que esto es omega 0 que vale 3, ¿sí? O sea, en este caso, omega d coincide con omega 0. Entonces, si reemplazamos esto acá, lo que nos queda es que la corriente I vale A1 coseno de 3t más A2 por seno de 3t, ¿sí? Todavía no sabemos cuánto valen A1 y A2 porque eso lo vamos a calcular con las condiciones iniciales. Entonces, aquí escribí grande cómo nos va quedando nuestra ecuación y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la primera de las condiciones iniciales, o sea que la corriente en la bobina, que es la misma que la corriente en el circuito, en el instante inicial vale menos 1/6 de amper. Entonces, ¿cómo hacemos? Reemplazamos simplemente en esta ecuación t igual a 0 y entonces me queda A1 por coseno de 0 más A2 por seno de 0, que es lo que yo escribí acá. El seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1, así que esto me queda igual a A1. ¿Sí? Entonces, como I0 es igual a A1 y además por la condición inicial I0 es igual a menos 1/6 de amper, esto significa que A1 tiene que valer menos 1/6 de amper. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo poner esta
expresión dentro de la expresión de la corriente y entonces mi corriente me va quedando I de t igual a menos 1/6 de amper por coseno de 3t más A2 por seno de 3t. Todavía me falta averiguar cuánto vale A2. Y a eso lo vamos a hacer con la segunda condición inicial que me dice que la tensión en el capacitor es igual a 0. Entonces, para utilizar esta segunda condición inicial, lo que vamos a hacer es decir que BL más BR más BC igual a 0, que es de donde habíamos partido, pero como acá no tenemos resistencia, me queda simplemente que la tensión en la bobina más la tensión en el capacitor evaluadas en el instante inicial me tienen que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, reemplazo la expresión de cuál es la tensión en la bobina, que ya sabemos por la ley IB que es L por dI dt, evaluada en el instante t igual a 0, y le sumamos BC en 0, que como ya sabemos que vale 0, por eso puse aquí 0 voltios. Esto significa que el primer término tiene que ser igual a 0. Como L vale 4 Henry, lo puedo pasar dividiendo para el segundo miembro y me queda que la derivada de I respecto de t en 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, a partir de aquí vamos a sacar la segunda condición. ¿Cómo calculamos la derivada? Nosotros ya tenemos la función aquí de la corriente, entonces lo que tenemos que hacer es derivar esta función respecto del tiempo. Cuando yo la derivo, esta función es una suma de cosenos y senos, entonces me va a quedar menos 1/6, la derivada del coseno es menos el seno, y el 3 acá es la derivada de coseno de 3t es un 3 que sale afuera, ¿sí? Entonces, acá, perdón, aquí me tendría que haber quedado un signo más aquí, pero no hay problema porque cuando nosotros la evaluemos en t igual a 0, lo mismo este primer término se hace igual a 0. Y el segundo término, la derivada, es A2 por 3 por coseno de 3t. Entonces, cuando yo la evalúo en t igual a 0, el primer término, como les decía, se me hace 0 y coseno de 0 me queda 1, o sea que me queda A2 por 3 igual a 0, lo cual implica que A2 tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea que en la expresión de la corriente, el segundo término, como A2 vale 0, el segundo término no está. O sea, mi solución es I de t igual a menos 1/6 coseno de 3t. Entonces, habiendo ya mi solución, lo único que me falta es analizarla un poquito y graficarla. Es extraña esta forma, es muy especial, digamos, la forma de la corriente, porque fíjense que me quedó un coseno. Es decir, si yo la grafico, es directamente la corriente, es una función cosenoidal con frecuencia omega, frecuencia angular, igual a 3 radianes por segundo, que es el término que acompaña a t. Es decir, que este circuito LC sin pérdidas mantiene la corriente indefinidamente oscilando con esta amplitud de menos 1/6 o de 1/6 de amper y esta frecuencia de 3. ¿Sí? Es un circuito que no tiene pérdidas, o sea, la corriente nunca se hace cero, como habíamos visto en los otros casos sobreamortiguado o críticamente amortiguado, en los que siempre la corriente o la tensión terminan tendiendo a cero porque se disipa la energía en la resistencia. En este caso, al no tener resistencia en donde se disipe la energía, idealmente este circuito se comporta como un circuito oscilatorio. Hasta aquí llegamos hoy. Esta es la última teoría que tenemos de las clases de sistemas y señales 1, así que nos despedimos hasta la próxima asignatura.